Bueno, ya que estamos en el bloque de escándalos, de polémicas, Valentín Cataldo nos viene a recordar el mayor escándalo político en la vida de los Estados Unidos. Literalmente, este sí fue un escándalo. A ver, fue un escándalo y fue un momento que hace que nuestro trabajo, ¿no? Que el trabajo periodístico haya cobrado mucha mayor relevancia en el mundo contemporáneo. Y es que exactamente hoy hace 50 años, unos hombres, 5 hombres, se metieron a las oficinas del edificio Watergate. Ya de ahí viene de lo que vamos a platicar hoy. En Washington. Y justamente salieron. Trataron de escapar, la policía llegó porque uno de los guardias del edificio avisó que había unos hombres que habían entrado a intentar robar. Que, pongamos en contexto, oficinas del Partido Demócrata. Justo ese es el tema. El día siguiente, es decir, el 18 de junio de 1972. Mañana, el diario The Washington Post saca en primera plana un titular que decía que 5 hombres habían tratado de entrar a poner, a intervenir líneas telefónicas en las oficinas de los demócratas. Esta pequeña noticia, pues nadie la apeló tanto en ese momento y pocos nos hubiéramos imaginado, bueno, yo no vivía en ese momento, pero pocos hubieran imaginado. Por supuesto que no vivía, soy muy joven, ¿verdad? Pocos se hubieran imaginado que ese momento pues traería el mayor escándalo hasta el momento en la historia de Washington, porque bueno, pues ahorita justamente está ocurriendo un escándalo también importante y veamos en qué termina. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Los medios empiezan a seguir esta pista, el Departamento de Justicia también, y se dan cuenta que estos 5 hombres que habían detenido, que supuestamente eran plomeros, que no eran plomeros, traían dinero consigo, y ese dinero lo relacionaron con la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Esto fue en 1972, en junio, y en noviembre iba a haber elecciones. Él logra reelegirse, pero el escándalo no se baja con esto que ocurrió. ¿Qué sucede? El Senado en ese momento abre una comisión para investigar todo esto que estaba pasando. Sí. Richard Nixon se empieza a poner muy nervioso. Pide que desconecten todas las comunicaciones de la Casa Blanca, porque recordemos que hay micrófonos en la Casa Blanca. Y justamente en ese momento le pide a su fiscal general que corra al encargado de la investigación de Watergate. Wow. Entonces esto levanta aún más sospechas, pues claro. Y la Cámara de Representantes busca iniciar un proceso de destitución en contra de Richard Nixon. Un impeachment. Un impeachment. Algo que trataron de hacer con Trump en 2 ocasiones. En 2 ocasiones y con Bill Clinton tras el escándalo de Mónica Lewinsky. Entonces, ¿qué sucede? Pues sigue este juicio. Porque, ¿de qué lo acusaban? De abuso de poder, de obstrucción de la justicia y de desacato al Congreso. Entonces sigue esta investigación, sigue él siendo presidente, él sabía que había problemas ahí. Y justamente en 1974, prácticamente 2 años después, ¿no? 22 meses después de que ocurrió este escándalo, 2 jóvenes periodistas, hasta entonces anónimos, Bob Woodward y Carl Bernstein, publican un libro. All the President's Men, todos los hombres del presidente, que tenía información a mucho detalle de todo este escándalo. ¿Cómo habían conseguido esta información? Y ellos hablaban de su informante secreto como Garganta Profunda. Ese era el seudónimo que le dieron. Muchos años después se dio a conocer quién era Garganta Profunda, pertenecía al FBI. Y bueno, 2 meses después de este libro que reveló todo el escándalo, o sea, obviamente se sabía en ese momento que alguien de la administración había tenido que dar a conocer esta información. Claro, una filtración. Totalmente. Sale pues un audio que se llama La Pistola Humeante. Esto en 1974. Okay. La fecha exacta fue el 7 de agosto de 1974, es decir, 2 años después de este escándalo. ¿Qué contenía esta grabación? Pues conversaciones que sostuvo el entonces presidente Richard Nixon con su asistente pidiéndole que consiguiera que el FBI cerrara esta investigación, que acabara con esto.
Entonces, cuando sale esta conversación, no tuvo más remedio, todos los medios lo supieron, que renunciar. Porque si no renunciaba, lo iban a destituir. Claro. La mañana siguiente... Esas son pruebas suficientes, ¿no? Para destituirlo. Suficientes. Claro, Era su voz, era clarísimo, todo apuntaba a que había hecho espionaje, había hecho varias cosas. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Obtener información que perjudicara pues, al potencial candidato demócrata. Espionaje político. Renuncia y un mes después Gerald Ford, quien quedó como presidente, lo indulta. Pero bueno, pues es un hecho histórico porque es la primera vez que un presidente de Estados Unidos ha tenido que dejar la casa. Les dejo una pregunta sobre la mesa para ustedes y para la gente que nos ve. Eso fue hace 50 años, donde el medio predominante era la prensa escrita. Sí. El telégrafo, quizá también la forma de comunicarse. Imagínense un caso similar en esta época de redes sociales, de mayor inmediatez. ¿Qué escándalo se hubiera hecho? No hubieran tardado 2 años en no, por supuesto que no. Eso es un día. Un día ya virales, trending topic. Es el mayor escándalo en la historia de Washington, pero falta ver qué va a pasar con el juicio del asalto al Capitolio, con las audiencias. Se puede convertir en uno aún más grande y más escandaloso si se demuestra que hubo una relación directa entre el presidente, el expresidente Donald Trump y el asalto. Muy bien. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín. Bonito viernes. Bonito viernes.